Y está Facundo Suárez Lastra en línea, quien fuera intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diputado nacional en varias ocasiones. Facundo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, un gusto estar con ustedes. ¿Para vos Milei es invotable? Absolutamente, en toda la línea, por sus características personales, por su agresividad, por su autoritarismo, por sus ideas económicas. Me parece que las ideas económicas no tienen nada que ver con un pensamiento moderno, inclusive el mío, que me considero un liberal progresista, un socialdemócrata, partidario de la economía de mercado, pero con una participación del Estado vigorosa en la infraestructura, en el ordenamiento de los conflictos de interés en sectores. Me parece que eso, en toda la línea de lo que expresa Milei, es absolutamente invotable para un radical. El radicalismo va a ser un proceso de reflexión, va a conversar con sus socios de Juntos por el Cambio, con el PRO, con la coalición cívica, con los sectores del peronismo que nos acompañan. Esto no son, la idea nuestra es mantener unidos Juntos por el Cambio, cohesionados sobre la base de un acuerdo político, pero a mi juicio, y por eso me anticipé a decirlo, frente a la invitación que de alguna forma hacía Milei, que de ninguna manera podemos votar por Milei en esta elección, en la segunda vuelta. Y este coqueteo de Macri con Milei, ¿cómo lo ves vos? Vos que venías de socialdemocracia, que fuiste funcionario de Alfonsín, ¿cómo ves este coqueteo de Milei o de Macri con Milei? Primero, déjame decirte, Antonio, que yo me siento muy cómodo con el acuerdo que hemos tenido con el PRO, con el funcionamiento en el Congreso de la Nación. Hemos tenido acuerdos y trabajamos de común acuerdo en muchísimos temas, gobernamos juntos algunos espacios, intendencias, y ahora vamos a compartir el gobierno de algunas provincias. Dicho esto, me parece que lo de Macri fue absolutamente inoportuno. Me parece que esta señal de que había coincidencias donde no todos las teníamos. Él puede tener alguna coincidencia con algunas cosas de Milei. Muchísimos de los integrantes de Juntos por el Cambio no las tenemos. Por eso yo creo que este es el momento de cuidar a Juntos por el Cambio, de ser muy prudentes en las observaciones y declaraciones que hacemos. Nos debemos un proceso muy fuerte de discusión interno para ver cómo salir de esto. Yo tampoco soy partidario de votar por Massa. Me parece que sería acompañar un proyecto político con un fin de gestión que ha sido realmente muy malo, muy malo en todo el sentido. Aunque sí estoy de los que creen que sin participar de un gobierno al cual Massa convoca, que me parece que dejaría al país sin alternativas, si el radicalismo Juntos por el Cambio aceptaran formar parte de un gobierno con Sergio Massa, la oposición sería exclusivamente Milei. Me parece que eso dejaría un amplio espectro fuera de la representación y la alternativa. Yo creo que de ninguna manera podemos integrar un gobierno con Massa, pero punto por punto, en el Congreso de la Nación, con nuestros gobernadores, punto por punto, tema por tema, trabajar con sentido patriótico, y donde hay acuerdos votaremos, y donde creemos que hay cosas a mejorar, proponemos mejoras. Empezar a que haya diálogo, que haya parlamento, que haya parlare, que se acuerden cosas, que se discutan y que no sea todo nada cada votación. Facundo, pero entonces si la idea no es romper el radicalismo en Juntos por el Cambio, pero tampoco les parece votable Milei, pero tampoco harían un acuerdo con Massa, ¿qué invitarían a votar los radicales en estas elecciones? Eso no te lo puedo decir porque eso es producto de un debate que se está dando y que está empezando, y yo no me quiero anticipar a decir qué va a ser el radicalismo como tal. Yo personalmente, hoy por hoy, estoy más inclinado a votar en blanco que a votar no me parece convalidar un esquema de gobierno agotado, que no ha producido cosas, que ha convalidado actos de corrupción tremendos, que a mi juicio en el futuro hacen imposible la viabilidad de un país normal institucionalmente como se mantiene. Y votar, por otro lado, un salto al vacío con ideas absolutamente radicalizadas de derecha, me parece invotable. Entonces el voto blanco es una opción muy razonable. Yo digo que es mi primera impresión frente a lo que pasa. Estoy sometido, por supuesto, a un proceso de discusión en mi propio partido y con los aliados, que veremos cuál es la cosa que se resuelve, ¿no? Ya muy precipitado decirlo desde ya. Suárez Lastra, ¿cómo le va? ¿Cómo ve el futuro de Juntos por el Cambio, donde no hay, por lo menos hoy, una visible conducción? Digamos, hay una Patricia Bullrich derrotada, un Horacio Rodríguez Larreta derrotado y un Macri desdibujado.
en su ambigüedad con Milei y Juntos por el Cambio. ¿Cuál entiende que es el proceso que le queda a Juntos por el Cambio y qué conducción aparece y cuál va a ser el rol del radicalismo allí, ¿no? Yo creo que el radicalismo va a tener un rol creciente en Juntos por el Cambio. De hecho, hay una posición relativa de poder más importante del radicalismo. Tenemos 5 gobernadores, teníamos 3. Integramos fórmulas de gobierno con gente del PRO en otras provincias, como el Chubut y en Entre Ríos. Tenemos muchísimas intendencias. A mí me parece que, y en todos estos lugares tenemos dirigentes jóvenes, en muchos casos son un salto generacional de una nueva dirigencia que está haciendo sus primeras experiencias y en provincias importantes. Entonces yo creo que la dinámica, esta fortaleza institucional que tiene Juntos por el Cambio y el crecimiento dentro de esto del radicalismo va a permitir que aparezcan nuevos liderazgos. Tal vez la falta de liderazgos claros del radicalismo ha sido, y la competencia, el no prestar debida atención a emergentes nuevos, como fue el caso de Facundo Manes, como lo de Martín Lustó. Hay muchos nombres, Cedero, el que ganó en el Chaco, Maxi Puyaro, buenos gobernadores, el gobernador de Corrientes Valdés también. Tenemos desde dónde producir un proceso de legitimación de un liderazgo que ordene y unifica al radicalismo, que le haga jugar un papel en la unificación de Juntos por el Cambio. La Argentina necesita una alternativa al populismo del peronismo que no sea la extrema derecha. Digamos. Si nosotros nos resignamos a que eso sea así, estamos dejando una enorme franja de argentinos sin representatividad política, y me parece que nuestro desafío es estar a la altura de la hora y dejar que existan alternativas, y sobre todo porque siempre debe ser así, pero sobre todo en momentos tan difíciles como el que tiene la Argentina hoy. Facundo, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muy bien.